Buenas tardes. No, aquí aplauden, ¿no? Sí, sí. No, es que esto no puede ser así. Ven, no, vale, no supieron que, o sea, estaban dormidos, sacándose los mocos, y ya sabes, ¿no? Okay. Entonces, así como, tercera llamada, y ahora sí empezamos. Ay, qué bueno, ya despertaron. Me da mucho gusto. Ya ¿Cuál todos está pusieron el sonando? teléfono en vibración. Un consejo, si lo ponen el teléfono en vibración, no lo pongan en el bolsillo trasero, porque a mí me llegó un mensaje y me distrajo bastante. Entonces, Sí. para que no se van a distraer de la presentación. Y pues bueno, sin más, no nos resta más que darles las gracias, darles la más cordial bienvenida a nombre del Palacio de Minería, de esta feria tan tradicional, y de Penguin Random House, a través de su sede editorial Alfaguara, a esta presentación que es muy especial. Es el tercer volumen de esta colección, que no le hemos puesto distintivos como tal, pero qué mayor distintivo que tener el talento de Juan Gedovius ilustrando, reinterpretando estos clásicos de la literatura. Claro, otro aplauso para Juan, por favor. Ay, gracias. Que es la tercera vez que intervienes un texto clásico directamente. Juan, me pregunto, en algún momento deja de ser la presión de intervenir esto. Ya fue El Principito primero, fue Peter Pan, ya era una Alicia que es tan conocida de tantas formas, pero además no es solamente la Alicia que todos conocen, no es solamente El País de las Maravillas, también es A través del espejo. Se fijan, es una edición doble. De un lado, el país de las Maravillas y A través del espejo. Entonces, Juan, pues bueno, ¿cómo está haciendo este proceso creativo? Porque es algo que posiblemente has estado, por decirlo de algún modo, contaminado o influido, porque son textos clásicos que conocemos con unas imágenes muy icónicas. Claro. Y pues es el momento de hacer tu propia versión gráfica, porque en cuestión de los textos, son los textos originales, retraducidos en algunos casos, pero no es una adaptación propiamente de las obras, sino es la obra tal cual lo concibieron los autores, pero con tu estilo gráfico. Pues sí, bueno, en realidad, contaminados todos los que vivimos aquí en esta ciudad, ¿no? Pero No, y ahora con las obras, con otras cosas. Para empezar, o sea, clásicos como para qué, ¿no? Pues ya están muy hechos, todo el mundo. Yo te vi así que entraste así, hay otro clásico, qué horror, hay aquí afuera 20 clásicos. Sí, yo en general siempre pensé que hacer clásicos ya era así cuando se te secaba el cerebro, ya no tenías nada que hacer, es así como, ay, vamos a hacer clásicos. Y entonces un buen día llega este sujeto y me dice, oye, vamos a hacer pues un Principito, ¿no? Y yo, aparte, ¿a quién le gusta El Principito? Levante la mano, ¿sí? ¿Quién lo leyó? ¿Quién realmente lo leyó? No sé, no lo vamos a juzgar. Claro, es que yo sí, pero así como si fuera algo así bien malo no leerlo. Bueno, yo tengo que confesar, yo lo odiaba así fuerte. Porque bueno, fui víctima de mi madre y sus ñoñas amigas que hicieron mucha resonancia con ese texto e hicieron todo lo que no tienen que hacer con un texto. Que aparte había un Principito de Gene Wilder en cine. No, siempre hay como una... Me voy a quitar tantito la parte biónica. Sí. Nunca te habías desarmado en público, ¿verdad? No. Es que ya me atoré. Pues bueno, como comentabas, está este Principito. ¡Auxilio! ¿No sale el cocodrilo de Peter Pan, sí, el cual también ya interveniste? Traía otro, pero con nos arreglamos, pero no estamos tan lejos. No voy a sobrevivir, con la silla. Sí, y luego el pelo, no me puse acondicionador hoy, yo sé que no lo notan, pero... Desde aquí sí se nota, Juan. ¿Qué pasó? No, algo no está sucediendo aquí. ¿Dónde no? Vamos a quitarlo. Auxilio, qué situación, lo siento. Vamos a unos comerciales mientras. Ya, gracias. A ver. Sí, más fácil. Perdón, yo me tengo que parar porque es que no veo a los de atrás.
me siento un poco, los que no me conocen, y pues los que me conocen pues saben que soy un poco hiperactivo, y sí, en efecto. Entonces, a ver, fui víctima de las ñoñificaciones de mi madre y de sus ñoñas amigas, y les encantaba. Entonces, típico, lo que no tienes que hacer, justamente. Pues te tomas ¿no? Como aceite de hígado de bacalao en las mañanas, ¿no? El Principito, y órale, te lo tragas y te tiene que gustar, y ahí está el disco, y ahí está, ¿no? Y pues es lo peor que puedes hacer cuando quieres fomentar lectura, obviamente. Quedé vacunado. Entonces, dada esa circunstancia, o sea, de repente se me acerca Penguin Random House y me dice, oye, es que, pues vamos a hacer un Principito, queremos que tú lo hagas. Con este antecedente, pues sí, lo pensé mucho, unos 2, 3 segundos, y dije, sí, va. Y pensé que, bueno, ya después, como pensándolo más tranquilo, de camino a casa, me di cuenta que había hecho una tontería. O sea, que eso no me iba a hacer de muchos enemigos. Todo el mundo quiere mucho ese texto, son imágenes icónicas, podemos no haber leído el libro, pero ahí están las imágenes y las reconocemos. Entonces, como que meter nuevas imágenes a eso siempre era una cosa, era un dato curioso. Y después te sigues con Peter Pan, y ahora con una que está el riesgo de que si a alguien no le gusta puede decir que le corten la cabeza. Ajá. Sí, pero fíjense, esa es parte de lo que pasa con este texto. Yo siempre quise ilustrar este texto, eso sí. Es de esos casos, porque siempre estamos con que, no, es que el libro es mucho mejor, las películas son horribles y abominables y te pudren el cerebro. Yo no estoy vaya, no sé, me gustaría de verdad que el día de mañana, si hicieran una película del Baldor, alguien dijera, es que me gustó más el libro. A ver quién se atreve, ¿no? A ver. O sea, no, claro que no. Y este es el caso perfectamente típico en mi caso. Yo crecí con el Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney, que aparte es una mezcla, curiosamente, entre estos dos libros, Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, las ostras tan famosas y el Tweedledum son de Alicia a través del espejo, no de Alicia a través en el País de las Maravillas, etcétera. Entonces, fue una mezcla muy exitosa que a mí siempre me hizo, me explotó la cabeza, siempre me gustó, siempre me pareció una parte vital del cómo yo exploto en las creatividades y me gusta, ¿no? Entonces, tengo que confesar que no había leído la historia original, y cuando la leo, pues me desilusionó un poco. No es difícil, o más bien es sumamente complicado levantándose todos los días sabiendo que no existe el no cumpleaños, por ejemplo. Por ejemplo. Y yo que iba a pedir un aplauso por tu no cumpleaños, pero bueno. Por cierto, es mi no cumpleaños. Pero ese tipo de cosas son... Es ir perdiendo esos mitos, pero es acercarse también a, como dijeran los voceros presidenciales en otra época, a lo que el autor realmente quiso decir. Sí, lo que el presidente quiso decir. Bueno, en este caso, claro, la idea primordial de esta colección es llevar el texto tal cual como fue escrito, sin quitarle las cosas que nos parecen inadecuados para estos chamacos. Ya sabes que son mira, así son, así. Más o menos, ¿no? Sí. Crecen un poquito más y se ponen... Ella creció un poco más. Así, ¿no? Sí. Y luego, bueno, o sea, así. Pero sobre todo, sin subestimarlos. No, es que de eso se trata. Siempre los clásicos, para empezar, nunca fueron escritos para niños realmente, ¿no? Siempre fueron textos de cabezas muy particulares que eventualmente... bueno, pues había que ponerles una repisa, y como los adultos, así como todos los adultos que estamos aquí, solo nos podemos ocupar de las cosas importantes de la vida, esas cosas es como estar en un mundo de Momo, ¿no? Y los hombres grises que piensan que todo lo que no es productivo es verdaderamente irrelevante, ¿no? Entonces, en este punto, entiendo... Pues sí, había que ponerlo en una repisa, pues ponlo para niños, ¿no? Porque pues ellos son pues, los que imaginan y hacen esas boberías, ¿no? Que
Es el caso que ocurre, por ejemplo, con Tom Sawyer. Nos estamos saliendo un poquito. Todos los clásicos en general, ¿no? Siempre los clásicos, vaya, incluso si nos vamos a los hermanos Grimm, siempre son mucho más misteriosos, mucho más Ligeramente retorcidos. ya, en un punto perverso incluso. Pero, bueno, la idea era justamente salvar todas y tal cual las palabras en el orden y justo como se escribieron en un instante, en el instante en que fueron pues tomados en cuenta. Y así, bueno, pues yo tenía esta curiosidad y esta gana de hacer específicamente este libro porque justamente me implicaba un reto mayúsculo. Porque, como bien decías, es una obra que ha sido absolutamente llevada a todos lados, ¿no? Desde las ilustraciones originales son fantásticas, tienen 170 años ahí y son francamente fantásticas y siguen siendo muy buenas. Y tenemos esas referencias, pero aparte luego vinieron películas muy, bueno, unas muy exitosas, otras no tanto, pero sí con una realización impresionante. Y con una estética muy peculiar, desde la muy de peculiares. Disney hasta lo último que hacen con Johnny Depp, Tim Burton. Sí, exactamente. Entonces va como que predisponiendo al lector de a ver qué tipo de Alicia me voy a encontrar. Exactamente. Entonces, justamente la idea era esa. Y uno de las, digamos, los retos más fuertes que fue justamente encarar este texto era investigar qué había, o digamos, dentro en la manera de lo posible, porque nunca puedes abarcar todo, pero hay muchísimas referencias que puedes ir buscando, investigando, justo para no hacer eso. Y eso fue un experimento increíble. Y me parece que particularmente en estas versiones tomé unas decisiones que, modestia aparte, me parece que nunca se han tomado en cuenta y me parecen verdaderamente importantes. Justo ahí me llevas a lo que te quería preguntar. ¿Cómo decidir qué pasajes ilustrar y cuáles no? O sea, porque son retos, como dices, todo el mundo ha visto, aunque sea una Alicia, la conocen, ya sea en libro, ya sea en película, en teatro, o sea, pero todos tienen una idea, incluso de los momentos claves de las ilustraciones. ¿Tú cómo decides qué pasajes ilustrar, cuáles no? ¿Desde qué punto de vista quieres que la gente conozca ahora? Bueno, para empezar, los personajes son los mismos. El conejo, Alicia, la reina de corazones, el gato de Cheshire, que no es el gato rizón, pero es el gato de Cheshire, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, es más bien cómo los abordas. Por ejemplo, a mí siempre me hizo mucha ruido en la cabeza porque la reina de corazones siempre es un humano. Y nunca entendía por qué, si es una baraja, ¿no? Y más como está narrada en los acontecimientos del libro como tal, pues son barajas, y son barajas que están muy bien definidas como naipes que por cada esquina le salen extremidades, brazos y piernas, y todas por atrás son iguales. Entonces dije, bueno, ¿por qué siempre la ponen como una... sí, la reina pues, no es baraja. La reina siempre es un personaje, generalmente es humano incluso. Y claro, cuando intentas hacer una baraja reina, entiendes por qué le hicieron humano, porque es realmente complicado. Entonces, por ejemplo, pues si se fijan que de hecho es la portada justamente, ¿no? Es básicamente una baraja, una reina, una literal reina de corazones. Entonces son de las cosas que para mí fueron muy importantes, como meterme a la dinámica de que la misma narración te está jugueteando, ¿no? Meterte en esa dinámica y jugar con eso. Entonces, por ejemplo, de repente te hablan que vienen en unas... viene la caravana de naipes, ¿no? Y entonces vienen 10 soldados, como ataviados con sus bastos, ¿no? Evidentemente son los 10 de picas, ¿no? Y atrás venían 10 infantes que evidentemente eran parientes de la reina, es decir, tenían corazones. Y atrás de ellos
venían otros, otros 10 personajes que estaban ataviados con diamantes. Después venían otros reyes, otras reinas, venía la sota con la corona real, el rey y la reina de corazones. Eso nos da lugar a que los únicos que podían estar pintando las rosas blancas en el jardín, pues eran los tréboles, por lógica elemental, pero ni en las ilustraciones originales están puestas estas cosas. Y aparte dije, bueno, pues si son jardineros, qué mejor que sea de tréboles, ¿no? Y entonces por eso tenemos literalmente, sin que se caiga, claro, una imagen como esta, ¿no? Que son las rosas, tamaño rosa, ellos son tamaño carta, literalmente son personajes tamaño carta. Pues las rosas tienen que ser tamaño rosas, ¿no? Y en este caso, pues que sean tréboles, porque pues no tiene ningún caso que sean otras, porque las otras vienen en el cortejo real. Ese tipo de cosas me gusta hacerlas mucho, me gusta mucho verdaderamente leer y releer y releer y releer hasta que encuentro todos estos pequeños escondrijos que el texto te va regalando. Es que justo este ejercicio de lectura, mínimo cuántas veces releíste cada uno de estas alicias. No sé, Sí, muchas y muchas y muchas y uno muchas. a veces piensa, el trabajo de ilustrador, qué padre, vamos a trazar todo el tiempo en el papel, algunos ilustrarán en computadora, el estilo que quieran, pero ¿cuántas horas no tuviste que estar leyendo esto con unos ojos distintos a los que los leíste la primera vez o la cuarta o cuando Claro. lo viste en el cine? Aquí es otro trabajo de creación que es el que nunca se ve en la ilustración, cómo Claro. estás reinterpretando la obra. Ahora, aquí este texto es particularmente tramposo, porque cuando de repente, bueno, aquí no es necesario que lean el libro para saber que Alicia cambia de estatura todo el tiempo, ¿no? Entonces cambia de estatura todo el tiempo. Y la clave de cada estatura en cada capítulo, que es diferente, está unos párrafos antes de que cambie el capítulo. Entonces hay que estar como muy atentos. Es lo que te va diciendo qué tamaño tiene en el siguiente capítulo. Y eso fue un ejercicio muy interesante, porque decir, bueno, porque aquí, Para bueno, los que cuando digan está, que la cuando lectura está con la señora oruga, pues mide 10 centímetros. Y bueno, le está hablando de tú a tú, una oruga, debe de ser así. Pero cuando está por ejemplo, el conejo y con la liebre y con el lirón, con el mismo sombrerero, que aquí hay un caso curioso, pues tiene 60 centímetros, entonces no puede haber humanos, según yo. Eso fue otra de las cosas que hice, eliminar a todos los humanos, porque para mí no tenía que haber, así como la reina era para mí una carta, ¿no? Una baraja, es una baraja, pues también el mismo sombrerero pues no podía ser humano por tamaño, por congruencia con la incongruencia que te está dando el mismo texto. ¿A qué me refiero? De repente, hacia el final, hay un momento donde, bueno, empieza a dominar Alicia la ingesta de hongos y crece y decrece de tamaño, ¿no? Pero eventualmente se le termina el efecto y crece, recupera su tamaño normal. Cuando está justamente en su tamaño normal, que es hacia el final, le dicen, oiga, perdón, pero aquí nadie puede estar con 1 kilómetro de estatura, ¿no? Esto no puede entrar al juicio así. Dice, ¿en qué ley dice eso? Y se levanta uno, es la primera ley de nuestra Constitución. En esa misma primero lo quise poner como un tejón. Dije, bueno, pues una liebre, un tejón, un lirón, y eventualmente se convirtió en un ser azulado de ellos también, pero azul, ¿no?
pero como pues es como un ser del bosque. Hay otro personaje que siempre se manifiesta como un humano, que es la condesa, que es un ser horrible, espantoso, así como... Bueno, es horrible. Como alguien que no entró. Sí, sí pudiera. Bueno, el caso es que un ser horrible, espantoso, del tamaño de Alicia, cuando Alicia está del tamaño de las cartas casi. Entonces, pues tampoco tendría que ser humano. Entonces, de hecho, hay una escena donde está dado este encuentro justamente con una duquesa, con la condesa, sí, la duquesa, perdón. Y es un personaje más similar a un ratón, donde hay una ayudante una cocinera, en realidad, que eventualmente también es un topo. Mira, te queda bien. Por si no la habías visto, ¿eh? Que es básicamente, mira, es como un topo, muy bien arreglado porque es una duquesa, ¿no? Horrible, es un personaje horrible que siempre está como queriéndose inmiscuir en la corte y demás, pero ¿lo alcanzas a ver? Sí, qué bueno. Y esas son el tipo de decisiones que uno va tomando conforme vas dibujando y vas desentrañando la lógica de la ilógica del libro. Para que luego la gente no diga que no sirve de nada la comprensión lectora. Ah, sí. Aquí está todo un ejercicio de comprensión lectora que lleva a este resultado. Que luego no es fácil, déjame te digo, porque también luego los mismos autores se les va la onda, ¿no? La lógica interna de una novela puede ser. Ya me pasó con Peter Pan, ¿no? La vez pasada, que hay una escena donde se quita la camisa y la hace una especie de vela. Pero había dicho que Peter Pan no tenía camisa antes, entonces, ¿camisa o no camisa? ¿No? Y aquí dice, pues decides no dibujar esa escena. Hay películas donde el personaje no sabe leer y le mandan el recado en una tecla de piano y lo lee. Sí, exactamente. Pero en fin, luego te la ponen más complicada. En este caso sí hay como pistas que te pueden dar te pueden hacer llegar a estos puntos, ¿no? Por ejemplo, de repente, no sé si han visto las ilustraciones originales, hay un personaje que es poco explorado, por ejemplo, en las películas, que es la falsa tortuga, ¿no? Entonces, lo dice así como, claro, la falsa tortuga, yo lo conozco. Bueno, desde el título, decir, la falsa tortuga, la cabeza empieza así, Rebecca Dutremere hizo una cosa muy linda con la falsa tortuga, pero se equivoca, por cierto, ¿no? Porque de repente dice, bueno, ¿y quién es la falsa tortuga? Le pregunta a la reina. La falsa tortuga es de lo que está hecho la sopa de falsa tortuga. Ya. Es el Y ingrediente. de repente dices, a ver, espérame. Y uno se mete a investigar. Y resulta con que cuando en Inglaterra se prohibió hacer sopa de tortuga por la tortuga golfina, la tortuga verde, de la cual hacían la famosa sopa de tortuga, se puso en veda, se prohibió su captura para hacer lo que sea, y entre esas cosas, la sopa, ¿no? Ya la sopa era lo de menos, ¿no? Peines de carey y demás. Hicieron un guiso, porque era como parte de la sopa de tortuga, una cosa que se llamaba sopa de falsa tortuga, y estaba hecha con menudencias de res. Entonces, ahí de repente dije, con razón, te está girando ahorita la piedra, ¿verdad? Así de, sí, con razón tenía cabeza de vaca la tortuga en las ilustraciones originales. Y sí, para mí no fue la excepción, pues había que integrar ni modo en el imaginario de esto, bueno, una tortuga que tuviera partes literalmente de algún becerro, por ejemplo, ¿no? Entonces, y había que pintarlo porque, claro, había que vestirlo, porque hice una falsa tortuga que no, pues me quedó así, padrísimo, y de repente dije, hay que vestirla. Y no saben lo difícil que es vestir una tortuga, y más de época. No se dejaba. No se dejaba, y por más que estuve buscando en Google
así vestido decimonónico de tortuga. No encontré, o sea, fue muy, muy complicado. Y no saben lo difícil, en general, odio dibujar animales. Como que me gusta, odio dibujar animales vestidos. Me encantan los animales como son. Entonces me gusta que sean animales y los humanos que sean humanos. Pero cuando hay que vestir un animal, generalmente se peca, ¿no?, de hacer como un humano con cabeza de algún animal o al revés, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegas a este punto donde siguen siendo animales, siguen guardando sus condiciones animales, pero pues son, están vestidos, ¿no? Por ejemplo, hay un par de, bueno, todos están vestidos, pero un par de pajes, literalmente, unos vestidos de librea, que para los que no sepan qué es librea, por eso es porque no tienen sirvientes, se nota. Es una cosa horrible, o sea, es como en épocas del victoriano, los hacendados y la gente que tenía mucho dinero le regalaba a sus sirvientes, ¿no?, ropas de 100 años antes. Era una cosa así, onda Mozart, ¿no? Pero era contemporáneos de 100 años después o de 100 años después. Entonces, bueno, pues había que hacer unos pajes que eran una rana y un pez, ¿no? Para mí, en este caso, es una piraña, pues porque estaba padre hacerle una piraña, pero había que ponerle, porque lo decía en el texto, había que ponerle peluca también. No sabes lo difícil que es buscar una peluca para pirañas. O sea, es realmente súper complicado, ¿no? Poner ranas vestidas de librea. Que eso es lo que a mí de lo que más me gusta cuando ilustro. Cuando uno se convierte en más que solo un dibujante. ¿Ya lo viste? Está padre, ¿verdad? Bien. Cuando te conviertes en arqueólogo, en historiador, en vestuarista, porque claro, a mí me gusta ser como bien congruente con lo que estoy dibujando. Entonces, para mí siempre es como muy importante estar haciendo una investigación muy en serio, en este caso, por ejemplo, del vestuario al que pertenece. Y con esto también aprovecho para hablar un poquito de Alicia como tal. ¿Alguien tiene una idea más o menos de qué edad tiene Alicia? Unos 13, 11 años, llegando a los 15. 13, 11 llegados a los 15. Vas bien. El hongo le aumentaba la edad también. Le aumentaba la edad también. Pues no, resulta que Alicia tiene 7 años. Exactamente. Son de esas cosas que de repente estamos acostumbrados a ver una Alicia como más adolescente, ¿no? Más similar a como Malicia, ¿no? Pero Depende de la versión depende de la cinematográfica. versión, pero Alicia tiene 7 años, es una niña. Aquí viene una cosa como bien, no sé si claro que es perturbadora. O sea, Alicia está basada en una niña que, bueno, ya murió hace mucho y de muy viejita, pero entonces era una niña de 7 años y medio que se llamaba Alice Liddell. Y Alice Liddell era básicamente una hija de un muy amigo de Lewis Carroll, a las que Lewis Carroll, entre sus particularidades, hobbies, mañas, perversiones, no puedo llamarle de otra manera, le tomaba fotos a niñas, no a niños, a niñas. Sí, es horrible. Y una de ellas era Alice Liddell, que era básicamente una niña que no es la típica Alicia que conocemos así, güerita, sino que es más bien como, pues sí, castaña. No es precisamente, no es que sea caribeña, pero es castaña, ¿no? De pelo cortito. Entonces, ahí viene como, claro, cuando llegó con su editor, el editor dijo, pero esa cosa es horrible, es como de servidumbre, o sea, pónganla distinto, porque sí,
Y entonces, a otra de las niñas a las cuales Lewis Carroll le sacaba fotos, que era una güerita, que no recuerdo su nombre, es la que dio, digamos, el aspecto de Alicia como la conocemos. Entonces, de repente estás, bueno, ¿cómo hago? Hago trigueñita, le hago güerita. Y dije, no, ¿saben qué? No me voy a meter en esas cosas. Sabiendo esto y siendo como bien responsable con eso, para mí Alicia ya tiene el pelo azul. No te metes en broncas. Pero aparte sabiendo qué es eso, ¿no? Justamente habiendo rascado y no queriendo meterme en estas dinámicas. También esto, o sea, dentro del mismo atuendo de Alicia, siempre hay una cuestión, estamos muy acostumbrados a verla de azul con un delantalito, que, bueno, han sido absolutamente, mordieron el anzuelo, fueron engañados. Ese es un atuendo absolutamente escolar del victoriano. Pero a ella le ocurre todo esto en casa, entonces no tiene ningún caso. Imagínense que están haciendo una historia de cualquiera de ustedes 150 años después, ¿no? Y entonces sucede en su casa, pero están vestidos del uniforme de la escuela. Pues no, a mí no me hacía ninguna gracia eso. Entonces, más bien busqué un atuendo más de niña, de ese. Claro, luego le puse unas rayas verdes y me loqué un poco más, porque no, pero tratando de identificarla como un atuendo de mediados de 1850, básicamente. Así como, bueno, en Alicia, en las múltiples versiones siempre hay mucha prisa, Ajá. casi se nos acaba el tiempo. ¿Cómo? No sé si alguien del público tenga preguntas, también que quiera interactuar con Juan, porque si no, la otra es amotinarnos y que no nos saquen de aquí, pero eventualmente nos van a dar ganas de ir al baño o algo así. Entonces, Pero aquí atrás está. No sé, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan, todos les comentamos, acabando la presentación, Juan va a estar en el salón de firmas. Va a estar para quien. Ya se fue hasta allá. Bueno, no, el salón de firmas es allá arriba, no es el de acá. Ok. Pero Juan, acabando la presentación, va a estar en el salón de firmas para quien quiera que le firme Alicia o El Principito o Peter Pan. Y mientras, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, todavía nos quedan unos minutos. ¿Sí? Por favor, ¿cuánto te tardó hacer el proyecto para tus ilustraciones y cuántas ilustraciones incluye? Perdón. ¿Cuántas ilustraciones? ¿Cuántas y ilustraciones qué tiempo? incluye y cuánto tiempo te llevó? ¿En qué y finalmente escuché al principio que dijiste, no quise inmiscuirme viendo otros trabajos de compañeros o ilustradores para vertir tu propia idea o tu propia versión? Pero no, es justamente el contrario. A ver qué hacían otros compañeros y gente que muy renombrada que se ha encargado de llevar este cuento a una versión ilustrada para no caer en lo mismo e intentar hacer otra cosa. Eso fue consciente, eso no fue absolutamente casual, era absolutamente consciente. Este es un proyecto de 2 años, básicamente, que también hay que mencionarlo, es un proyecto de FONCA, también es como miembro del Sistema Nacional de Creadores, es un apoyo de FONCA, ¿no? Y es un trabajo de 2 años, 1 año Alicia y otro Alicia a través del espejo. Por cierto que si de repente dijeron, pero ¿y qué? ¿Y en la mitad qué pasa? Pues hay un fin, pero un fin para los dos lados, ¿no? Y aparte terminan iguales, eso sí, ya como en la segunda parte no supo, hay que hacer un final, hagámoslo igual que la vez pasada, y bueno, entonces terminan en el mismo punto, no se dieron cuenta, salió 10 años después, entonces, pero en fin, entonces es un proyecto de 2 años, ¿no? 1 año por Alicia, y tiene más o menos 44, 45 ilustraciones, que sí fue un auténtico dolor de cabeza, pero con una satisfacción tremenda, porque realmente estoy súper contento con lo que quedó. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá. ¿Por qué Alicia? ¿Por qué Alicia? Porque justamente por eso, porque era un reto. O sea, porque
para mí como ilustrador, yo soy una persona de retos. Tengo 87 libros, entonces ya hice muchas princesas, muchos hombres lobo, muchos vampiros, muchos dragones, ¿no? Entonces de repente como que siempre estoy buscando una nueva razón de existencia, que generalmente es algo que me haga, que me arranque los pelos y que me ponga en problemas, porque si no me aburro. Yo soy como los pastores ingleses, ¿no? Que si no sacas a pasear, se aburren y empiezan a destruir cosas. Yo soy así. Entonces siempre tengo que tener un reto en la cabeza, si no me aburro. Y también como una cuestión de congruencia con mi trabajo. Es decir, yo ya hice esto, ¿qué me falta? Me falta meterme en este tipo de problemas. Pues no es un problema. Meterse a hacer un clásico es un problema, pero es una aventura increíble y que se la recomiendo a todo el mundo. O sea, realmente meterte a hacer lo que... Es como cuando estudias cierto tipo de ingeniería y dices, es que yo quiero ser inventor, pero pues ya para qué, ya todo está inventado, ¿no? A mí me gusta como todo el tiempo reinventarme, buscar nuevas fronteras, y era una prueba mayúscula justo por la competencia, que no le quiero llamar competencia, pero por todo el acervo que hay relativo a Alicia, que ya hay por ahí flotando y que es fantástico. No, Alicia nunca la había dibujado. Con ciertas clásicos sí me ha tocado hacer algunas adaptaciones. Alguna vez que estuve trabajando también con libros de los gratuitos de CEP, etcétera, había que hacer ciertas cosas. Algunas cosas de adopción en escuelas. Hubo como un boom de ciertas editoriales que hacían libros alusivos a lo que tenían que ir con el programa oficial, y hacían estas adopciones, y en esas sí generalmente nos hacían ilustrar ciertos clásicos, pero a Alicia nunca me había tocado de repente Frankenstein, de repente hacer algo de Conan Doyle, Crónicas Marcianas, ese tipo de cosas, y bueno, uno que otro, siempre una Caperucita Roja, siempre algo, pero Alicia no, jamás, y realmente tenía muchas ganas de hacerlo justo para ver qué se siente. Y se siente bonito. Ah, ya, es que se pare, no te veo. Qué diferencia. Okay. Hola. Hola. Sí, bueno, supongo que en el proceso, bueno, no lo sé, ¿tuviste algún bloqueo creativo? Siempre tengo bloqueos, ¿Cómo así lo superas? como constipaciones creativas, sí. ¿Cómo la superas? Ojalá lo supiera. Nunca hay una fórmula. O sea, mira, ahorita estoy haciendo un libro que empecé a hacer en diciembre, ¿no? Es la tercera vez que lo rehago. O sea, que termino al final y digo, no funciona, literalmente lo rompo. Es la tercera vez que lo rehago y me parece que ahora sí funcionó. Claro, es parte del proceso. ¿Cómo lo haces? Pues trabajando, viendo, inspirándote de alguna u otra manera. Oigo mucha música, más que inspirarme en otras. Luego me preguntaban hace un par de semanas en una cápsula que hicimos de televisión, que si yo veía algún, no sé, alguien que yo idolatrara mucho, en cual me inspiraba. Y pues no es el caso, porque yo no quiero robarme plumas de alguien más. No quiero robarme el pincel de alguien más, y ya lo hacen fantástico. Entonces me toca, o mi idea es como hablar desde mi pluma, ¿no? Entonces yo busco ya más inspiración en música, en lo que veo, en el clima, en las caras, en las sonrisas, en todo lo que veo, oigo, leo. ¿Cómo? Pues enfrentarte siempre al espacio en blanco es un salto al vacío, literal. Entonces, pero hay que hacerlo, o no te metes, ¿no? Yo prefiero sí meterme, es como decir, voy a bucear, si buceo me comen los tiburones igual, pero si no buceo no voy a ver el arrecife completo. Entonces un poco así.
venga, venga, venga. ¿Cuál fue el personaje que más te gustó hacer? ¿El que menos y el que más trabajo? Bueno, el que menos siempre es el principal, en este caso Alicia. Pues es el más aburrido. Entonces, básicamente una niña, ¿no? Ya saben cómo son las... Así, o sea, sin chiste, pues. O sea, entonces cuando tienes de repente así un conejo fantástico que está, ¿no? Un león que está peleando contra un unicornio, así como, ay, la niña, ¿no? Es así como, pues sí está padre la niña, pero pues, de hecho, en Alicia a través del espejo está poco, en realidad, sobre todo por la gráficamente hablando, ¿no? Como que es un salvoconducto, pero todo está sucediendo alrededor fantásticamente de ella. Entonces, como que me parecía un desperdicio hacer más Alicias, sobre todo porque es un libro que es Alicia, 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 ya, chole con Alicia. Y mientras hay una morsa y un carpintero y un Jabberwock y aparte un Humpty Dumpty y un gato de Cheshire, ¿no? Creo que le tengo muchísimo cariño justamente al gato de Cheshire que hice, porque una de las cosas que decidí era justamente vestir a todos los personajes. Yo no entendía, no me parece entendible porque en todas estas películas donde salen una morsa vestida, un unicornio vestido, y el gato rizón, si lo quieres llamar así, siempre, no, él es un gato. Entonces yo lo vestí también y lo pinté de verde. Y fue algo que me gustó mucho. Me gustó muchísimo. La reina definitivamente, por lo que había platicado antes, ¿no? Creo que los personajes que más disfruté fueron los personajes que no he visto de otra manera. Es decir, una carta siendo una carta, vestida de reina. Un gato que no estaba vestido, que ahora está vestido. Ese tipo de cosas son las que disfruté más, pero en realidad me gusta todo el libro. De verdad que hubo una ilustración por ahí que dije, esta la voy a rehacer cuando tenga tiempo. Nunca tuve ese tiempo y no la rehice, y la verdad la veo y digo, no está nada mal, está bien bonita. No sé por qué, pero así son los procesos creativos de repente. Una más allá. No, pregúntale, soy insoportable. Es así como, yo hago lo que quiera, ¿eh? Y yo sé que lo siento, perdón. No, yo soy el insoportable, lo estoy aclarando. Entonces, yo lo siento y públicamente lo digo, yo soy insoportable para trabajar, porque aparte me meto hasta en el diseño, en la digitalización, me meto hasta la cocina. Como no que tenemos cocina en la oficina. Pero sí en la si lo computadora de hubiera, diseño. estaría ahí dentro. Todo suma, el diseño suma, el papel suma, todo el eslabón. Entonces me meto en que eso todas sí es algo muy interesante de trabajar con Juan. De repente llega, se está 4 o 5 horas con el diseñador viendo simplemente la sombra que va a proyectar el personaje. O sea, y son 5 horas trabajando una sombra. Sí. Pero vale la pena. Pues al final cuando tienes un libro que dices, ay, qué bonito quedó, vale la pena. Porque no saben cuántas veces uno de repente hace muchos corajes, pero yo no lo hice así, estos no son los colores. Pero bueno, pues eso, básicamente. Pues bueno, no resta más que agradecerles, el tiempo es implacable, hay otras presentaciones programadas. Me voy. Juan va a estar aquí en el salón de firmas, va a estar filmando Alicia, estará en El Principito, está Peter Pan, pueden aprovechar para platicar con él mientras está filmando. Bueno, no resta más que agradecerles a ustedes su presencia y a ti, Juan, gracias por esta colección de clásicos. Él es Diego Mejía, es mi editor. Un aplauso, por favor.